estar entre nosotros en un periodo de tiempo, bajo mi criterio, corto. Amén. No hace mucho que pude estar con nosotros por aquí. Para mí fue una bendición. Es por eso que no me costó trabajo el poder decirle al pastor que nuevamente volvería a estar por aquí cuando él me llamó. Ya sabéis que cuesta poco volver a los sitios donde uno se siente bien tratado. Y yo aquí siempre me he sentido especialmente bien tratado. Así que quiero que reciban el mejor de los saludos posibles de mi persona para vosotros. Me agrada veros y veros aquí. Hemos venido con la Toni, que es mi mujer, la compañera que Dios me prestó hasta que se acabe nuestro tiempo aquí en la vida. Deciros que el hecho de estar aquí ya es algo bueno. Amén. El hecho de estar aquí nos garantiza la bendición de Dios. Nos garantiza vida eterna y nos garantiza a Jesús en nuestros medios. Ya el Señor en el Antiguo Testamento hablaba de la reunión de los santos y decía que eso, al parecer de él, era bueno, era agradable, que los hermanos habitasen juntos en buena armonía, porque allí, y esta es la promesa, derramaré mi bendición y vida eterna. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor, confirmando y reafirmando lo dicho en el Antiguo Testamento, llegó a decir: donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, allí estaré yo en medio. Si le creemos a la palabra, todo lo que dice la palabra es verdad, pero tan solo es de aplicación personal en la medida en que se cree. Si nosotros somos capaces de creer a esa palabra, tendremos que garantizar que aquí está Jesús, que aquí está su bendición y que aquí se derrama vida eterna. Por lo tanto, no hay un mejor sitio para estar que este. Así que pierdan cuidado en cuanto al horario de salida, sino que focalícense en poder ser receptores de esa bendición, de esa vida eterna y del hecho de que Jesús esté en nuestros medios. Amén. Os voy a compartir algo de la palabra del Señor que deseo que os haga todo el bien que solo la palabra del Señor nos puede hacer. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor les puede hacer un bien realmente inigualable? Yo voy a querer terminar este culto en pie y adorando. Voy a querer terminar este culto con nuestras conciencias avivadas por su palabra. Voy a querer terminar este culto, si fuere preciso, confesando pecados. Voy a querer terminar este culto, si fuera preciso, en acción de gracias a Dios por todo lo que nos entregó. Amén. Así que de poco a poco vamos a ir entrando en esta palabra. Vamos a dejar que la misma, usada por el Espíritu Santo, vaya proyectando luz en nuestras mentes, vaya proyectando un despertar en nuestras conciencias y vaya consiguiendo inclinar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Amén. Acérquense conmigo, aquellos que tengan Biblia y los que no, presten atención al único texto que voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 2, verso 1. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dejadme leerlo otra vez. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos
a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Voy a primeramente hacer un breve análisis gramatical de este texto. Después de ello, voy a brevemente proyectar sobre él la luz de su contexto histórico, tras de lo cual voy a presentar delante de vosotros la sintonía de principio eterno que hay entre el contexto histórico de este texto y nuestro propio contexto histórico, para después rápidamente entrar a mirar cuáles son las actitudes que nos pueden llevar a deslizarnos. Comencemos por la primera de las secciones enumeradas. Vamos a comenzar haciendo un breve análisis gramatical del texto. Si recuerdan lo que acabamos de leer, ustedes se habrán percatado que lo que el autor sagrado aquí nos advierte es acerca del riesgo de deslizarnos. El deslizamiento es un riesgo real en el cristianismo. Cuando hablamos de deslizarnos, estamos hablando de una caída progresiva, que no de una caída inmediata. De hecho, en algunas versiones antiguas no dice no sea que nos deslicemos, dice no sea que nos escurramos. Por lo tanto, cuando aquí el autor está hablando de la posibilidad de que el creyente se deslice, de lo que advierte es del riesgo de tener una caída paulatina, progresiva, ir de más a menos hasta tocar con nuestros huesos en el suelo. Eso es distinto a una caída inmediata. Una caída inmediata, como su propia definición enseña, es esta clase de caída que de un momento para otro estás en vertical y rápidamente, un segundo después, tocando el suelo, estás en horizontal. Mirad, prefiero una caída inmediata que todo el mundo pueda ver que una caída paulatina y progresiva que no es apreciable al ojo humano. ¿Sabéis por qué? Porque cuando uno cae de forma inmediata, crea escándalo, porque es visible. Y como no le queda nada que esconder, la única alternativa es confesar su pecado para que el Señor le restaure. Pero he visto deslizamientos, caídas paulatinas, progresivas, que han sido tan lentas que no se han percibido por el ojo humano. Es por eso que los que son víctimas de esta clase de caídas pueden estar caídos delante del Señor y sin embargo mantenerse aparentemente en pies delante de los hombres. Y para mantener su apariencia siguen haciendo ver que están en pies cuando ellos realmente saben que están caídos. El autor sagrado, que entiende de eso, advierte a los receptores de esta carta y les dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Les está diciendo: hay un riesgo de que os deslicéis. ¿Por qué? Porque no estáis atendiendo a las cosas que habéis oído con la intención
intensidad de diligencia que dichas cosas merecen. Dicho de otra manera, cuando no atendemos con la diligencia, con el interés debido a lo que hemos oído, estamos colocándonos en el riesgo de deslizarnos. Pero si esto es importante en ese análisis gramatical, tan importante como esto es la palabra necesaria que usa el autor sagrado. Dice, por tanto, es necesario. Esa palabra es un adjetivo imperativo. Es decir, es algo que sí o sí hay que hacerlo. Es necesario, no es opcional. El autor, al usar esa palabra, sabéis que nosotros creemos en la redacción plenaria. Es decir, aun las palabras que están ahí no están como el producto de la casualidad. No es que Dios le diese una idea al autor sagrado y le dijese, defínela en palabras como tú quieras. No es verdad. Dios le da la idea y le da la palabra que defina la idea. Por lo tanto, si ahí aparece es necesario, es porque Dios quería transmitir que lo que va a enseñar es de acción imperativa. Esto que estoy predicando no es opcional. Esto hay que hacerlo sí o sí. Pero si la palabra necesario es importante junto con la palabra deslizamiento, también es importante aquí la palabra diligencia. Cuando el texto habla de diligencia, está hablando de interés sumo y de esmero, de calidad. Es necesario que con más diligencia, es decir, con más interés, con más esmero. Y otra palabra importante del texto es cosas oídas. Indudablemente, las cosas oídas de las que aquí se hablan son el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, yo podría resumir este breve análisis gramatical diciendo que la falta de interés y esmero en el Evangelio de Jesús nos prepara para un seguro deslizamiento. El autor sagrado le está diciendo a los receptores primeros y a nosotros también: el Evangelio, las cosas que hemos oído, no son para tratarlas superficialmente. El Evangelio, las cosas que hemos oído, merecen tratarlas profundamente. Cuando la iglesia de aquel tiempo y de este también trata el Evangelio de una forma superficial, se está colocando en la posición adecuada para comenzar un grave deslizamiento. Por lo cual, para no empezar a hacer realidad ese riesgo, yo hoy, siendo el eco de la voz de la palabra, te tengo que decir a ti: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos al Evangelio que hemos oído para no correr el riesgo de deslizarnos. Esta tarde tengo para compartirte que el Evangelio no es algo para tratar de una forma superficial. Esta tarde he venido a decirte que el Evangelio merece, en cuanto a su trato, de toda nuestra seriedad. Y los que estén entendiendo este comienzo, levanten su mano, griten: ¡Gloria a Dios!
comenzar un descenso, teniendo eso por seguro, déjenme proyectar la luz del contexto histórico. El autor de este escrito es desconocido. Podemos tener hipótesis en relación a él, pero sí que sabemos que este autor desconocido se está dirigiendo a una congregación de cristianos que de nacionalidad eran judíos. El título de esta carta nos desvela la naturaleza de la nacionalidad de los receptores de la misma. A este escrito no se le llama a los hebreos porque sí, no se le llama a los hebreos por casualidad o porque no hubiese otro título para darle. Se le llama a los hebreos porque la naturaleza del escrito nos hace saber que los receptores del mismo eran todos ellos de nacionalidad judía. Y lo que intenta el autor sagrado, dirigiéndose a estos cristianos de nacionalidad judía, es advertirles acerca del riesgo de negar a Jesús como Salvador y como Dios. ¿Y por qué tenían ese riesgo? Porque estaban sufriendo la persecución y la coacción de lo que era todo el judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo, cuando veía que compatriotas suyos recibían al Jesús histórico como Mesías y Redentor, se volvían contra ellos. ¿Para qué? Para llevarles a negar que el Jesús histórico fuese Mesías y Redentor. De hecho, cuando ellos conseguían que un judío cristiano renegase de Jesús, le traían a la sinagoga y públicamente le hacían confesar que renegaban del Jesús histórico como Mesías y como Redentor. Y les hacían afirmar que el Jesús histórico no era otro personaje, sino que un impostor. Es decir, que este escrito ve la luz en mitad de un contexto de persecución, de dificultad, de días grises. Los receptores de este escrito no están pasando por su mejor momento, están sufriendo una persecución a sus espaldas, están sintiendo el aliento de los enemigos en el cogote. Y en mitad de ese contexto de dificultad, el autor sagrado, que debía de ser un águila apostólica, el autor sagrado, viendo el riesgo que les persigue y sabiendo que ellos, por la forma superficial en que tratan al Evangelio, son presa fácil en un momento de persecución, les tiene que escribir y decirles: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mirad, cuando tratamos al Evangelio superficialmente, normalmente rebajamos las exigencias de su mensaje. Y cuando nos habituamos a esto y viene un tiempo de dificultad, somos presa fácil ante la presión. A ver si explico bien esto, porque será necesario explicarlo bien para que entiendan lo que les voy a predicar. Cuando uno es maduro en la fe porque ha tratado con seriedad al Evangelio, siendo maduro y habiendo tratado al Evangelio con seriedad, aún así, cuando viene una circunstancia adversa, a veces nos cuesta mantener los pies en la roca, a veces nos cuesta mantener la bandera de la fe en alto. Eso cuando somos maduros en la fe, porque hemos tratado con seriedad al Evangelio. ¿Qué me diréis? ¿Qué ocurrirá con aquellos que por tratar el Evangelio superficialmente tengan que enfrentar una oposición? Si los que lo tratan con seriedad, con dificultad, mantienen la fe ante la oposición, ¿qué será de aquellos que tratan el Evangelio de una forma superficial? Pues que el riesgo ante una adversidad
necesidad de que ellos se deslicen se va a cuadruplicar. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Levantan por favor su mano, gritan gloria a Dios. Es decir, que hasta aquí tenemos que estos receptores de la carta tratan superficialmente al Evangelio, por lo cual le rebajan la calidad a las exigencias del mismo. Y ante un contexto de persecución, el autor sagrado les dice: ¡cuidado! Porque la persecución es un enemigo a tener en cuenta. Pero si estás débil, es tu enemigo, que es como que cuadruplicase sus fuerzas. Y el antídoto que les da para no deslizarse ante la oposición, ante la persecución, el antídoto que les da es prestar más diligencia al Evangelio que habéis oído. Es decir, que el autor sagrado no solo advierte de un riesgo, el deslizamiento, sino que da el antídoto para que dicho deslizamiento no se haga realidad en aquellos creyentes. La advertencia es: podéis deslizaros. El antídoto es: para no deslizaros ante la oposición, acostumbraos a tratar con seriedad y diligencia al mensaje del Evangelio. ¿Me entendisteis hasta ahí? Levantad vuestra mano, que yo sepa que vosotros me entendéis. Decid amén. Teniendo esto presente, vénganse conmigo a buscar un paralelo entre aquella generación de creyentes y esta nuestra. Dos paralelos encontramos. El primero de ellos es que si nosotros no atendemos con diligencia a lo que hemos oído, también somos candidatos a un deslizamiento. Esta palabra que escribe aquí el autor sagrado es una palabra que tiene unos receptores primeros, pero que realmente tiene una condición atemporal. Esta palabra de advertencia sirvió para ellos, pero para la iglesia de cualquier tiempo. Por lo tanto, esta palabra se hace actual también para nosotros. Yo puedo tomar estas palabras y dirigirme a vosotros, como el autor sagrado las tomó para dirigirse a los creyentes de su tiempo. Yo puedo deciros hoy: escuchadme bien, iglesia de Ciudad Jardín, si no atendéis con más diligencia a las cosas que del Evangelio habéis oído, os convertís en candidatos de un deslizamiento. Ese es el primer nexo de unión. Pero les voy a hablar de otro nexo de unión. Y el segundo nexo de unión que yo encuentro es que de igual manera que aquellos receptores primeros se encontraban en los umbrales de una gran oposición que les venía, y era el judaísmo ortodoxo incrementando su presión contra ellos, de igual manera que estos primeros receptores estaban en el umbral de una oposición, de una presión, de un problema, de una persecución que se les venía, así nosotros hoy también nos encontramos en el umbral de una oposición, de una presión, de una persecución que se nos avecina. Nosotros nos hallamos en la frontera de un gran cambio. Así titulo yo un mensaje que últimamente predico. Y digo que nos encontramos ahí porque ustedes conmigo son testigos de que las cosas en esta sociedad que nos tocó vivir se van recrudeciendo, incrementando la adversidad a medida que el tiempo va pasando. Cada vez que el tiempo va pasando, nos vamos dando cuenta que lo que son los patrones cristianos encajan menos en esta sociedad que vivimos. Por lo tanto, nosotros, paralelamente a los receptores primeros de esta carta, también nos encontramos en el umbral de una noche oscura. Nos encontramos en el umbral de una presión que se va a ir incrementando. Y para hablarles
de esa presión que se va a ir incrementando, tan solo voy a usar un botón de muestra. Y les tengo que decir hoy que bajo mi interpretación entiendo que nosotros estamos siendo testigos presenciales de una señal que el apóstol San Pablo quedó establecida en el Evangelio como anterior al regreso de Jesús a recogernos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice el apóstol San Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, voy a subrayar esto, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo del pecado, el hombre de perdición. Es decir, que el apóstol San Pablo, en ese texto, ha dicho que antes de que el Señor venga para nosotros reunirnos con Él, tienen que ocurrir dos cosas. Y es que tiene que aparecer la apostasía y también manifestarse el hombre de pecado. Estas dos señales tienen que ser inmediatas, anteriores al regreso del Señor por nosotros. Bajo mi interpretación, que admito que puede ser equivocada, pero bajo mi interpretación, la primera de esas señales ya la estamos viviendo nosotros. Nosotros, esta generación, estamos siendo testigos de excepción de la apostasía de la que habló el apóstol San Pablo en el texto citado. Notad bien que el apóstol habla de una apostasía que tiene que servir de señal universal para todos. Por lo tanto, la apostasía de la que ahí se habla no puede ser la apostasía de un individuo, porque la apostasía de un solo hombre no puede servir de señal para toda la humanidad, ni tampoco puede ser la apostasía de una rama de la iglesia, porque la apostasía de una rama de la iglesia, con toda la importancia que tiene, tampoco puntúa para ser una señal de carácter mundial. Para ser una señal de carácter universal, la apostasía tiene que ser de carácter mundial. Y teniendo eso presente, yo entiendo que la apostasía de la que habla el apóstol San Pablo en segunda de Tesalonicenses es la apostasía de lo que han sido los códigos ético-morales que el mensaje del Evangelio quedó en la sociedad grecorromana. Voy a intentar explicar esto bien. Cuando el Señor Jesucristo pone sus pies en este mundo, lo que imperaba en este mundo era la cultura grecorromana. De hecho, la cultura grecorromana tuvo tantísima importancia en la historia de la humanidad que todos nosotros somos consecuencia todavía de aquella cultura grecorromana. Pero cuando ha llegado el Señor Jesucristo a esa cultura grecorromana, el Señor Jesucristo, con su mensaje, que tenía su raíz en el mensaje de Moisés, ha sido capaz de aportar a la cultura grecorromana unos códigos universales de ética y de moralidad. Antes de que Jesús apareciese con el mensaje cristiano, que hacía verdad el mensaje de Moisés y lo engrandecía, antes de él aparecer, la ética y la moral en el mundo grecorromano no es fácil de pronunciar delante de oídos tan santos como son los de ustedes. No había ética y moral, había una corrupción total en el ámbito ético y moral. Pero aparece Jesús, y cuando Jesús aparece predicando y engrandeciendo lo que Moisés predicó, resulta que él
ver si esto lo digo bien para no crear malos entendidos. El mensaje del cristianismo transciende a la salvación. Es verdad que el mensaje de Jesús prioritariamente es para salvar a los perdidos, pero aunque esa es la prioridad, yo digo que su mensaje transciende a la salvación, porque afectó aun a aquellos que no fueron salvos por la fe en dicho mensaje. ¿Y cómo afectó al resto del mundo no salvo el mensaje de Cristo? Les afectó porque empezaron todos a vivir bajo unos códigos universales de ética y de moralidad. Déjenme ir un poco más allá. Hasta hace aproximadamente 10-15 años, los códigos ético-morales del cristianismo eran los que imperaban en todo el mundo. Imperaban en el mundo católico, imperaban en el mundo cristiano evangélico, imperaban incluso en el mundo musulmán. No olviden que el autor del Corán es posterior a Jesús y que los primeros 5 libros del Corán son los mismos que los de nuestra Biblia. Es decir, que la ética moral de lo que son los musulmanes es la misma que la de los judíos y la de los cristianos. Hasta hace 10-15 años había unos códigos ético-morales de carácter universal. Ya fuera que fueses judío, que fueses cristiano en sus distintas ramas o que fueses musulmán, ya fuera que te fueras a América, que vinieras a Europa, que bajases a África, que fueses a Oceanía o que visitases Asia, igual daba. Los códigos ético-morales eran los mismos. Hasta hace 10-15 años tú preguntabas a alguien: ¿está bien el aborto? Lo podrías preguntar a un musulmán, se lo podrías preguntar a un judío, se lo podrías preguntar a un cristiano. Y cuando tú le preguntabas a cualquiera de ellos: ¿está bien el aborto?, todos ellos a una, rigiéndose por los códigos ético-morales universales, dirían: no, el aborto no está bien, no se puede matar a un niño en el vientre de su mamá. Si buscásemos la raíz de esa unanimidad, si buscásemos la raíz de ese criterio único en cuanto al aborto, nos iríamos a encontrarlo ¿en qué? En el mensaje del judeo-cristiano. Pero si hace 10 o 15 años tú fueses a preguntar a un musulmán o a un cristiano o a un judío y le preguntases: ¿qué te parece lo de la intimidad contra naturaleza? Indudablemente cualquiera de ellos te diría: eso es punible. ¿Por qué? Sencillamente porque es contra naturaleza. Había también unanimidad en ese concepto ético-moral. Si nos fuésemos hace 10 o 15 años a preguntar a un judío o a un cristiano o a un musulmán acerca de a los padres, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Cuidarlos hasta que tengan aliento o hay que matarlos cuando no sean productivos? Y todos de forma unánime te iban a decir, ya fuesen musulmanes, cristianos o judíos: hay que cuidarlos hasta que tengan ellos hábito de vida. ¿Y por qué había esa unanimidad en los conceptos ético-morales? Porque todos esos conceptos estaban basados en el mensaje judeo-cristiano, en el mensaje de Moisés, interpretado y engrandecido por Jesús. Sin embargo, hace 10, 15 años, 20 a lo más, hemos empezado a ver cómo esos códigos ético-morales se han ido resquebrajando hasta el punto de desaparecer. Hoy día preguntamos en cualquier parte del mundo: ¿qué tal el aborto? Y todo el mundo nos dirá, con raras excepciones: es un derecho de la mujer. Ya no es un asesinato. ¿Se dieron cuenta? En ese apartado código moral hemos cambiado. Si preguntamos hoy día en el mundo si a un anciano o enfermo terminal que no es productivo para el Estado se le puede matar, dirán: claro que sí, porque la eutanasia es darle dignidad a la muerte. Si preguntamos por relaciones de intimidad contra la naturaleza, universalmente hoy se nos dirá que no solo son aceptables, que dicho sea de paso, aceptables son,
Cada uno puede hacer lo que quiera hacer, pero punibles también. Pero el mundo de hoy no solo dice que es aceptable, sino que además es un orgullo. Y dentro de poco será una imposición. Quiero decir que los códigos ético-morales que implantó el cristianismo se han resquebrajado hasta desaparecer. Esa es la apostasía de carácter mundial de la que habla San Pablo. No os dejéis fácilmente de mover vuestro modo de pensar, porque no vendrá Jesús a reunirse con nosotros si antes no viene la apostasía y se manifiesta el hombre del pecado. Esta apostasía es el rompimiento con los códigos ético-morales universales que implantó el cristianismo. Dicho esto, y volviendo al tema que me ocupa, hay una relación entre los autores originales, entre los receptores originales de este escrito y nosotros. Lo que hay en común es que tanto ellos como nosotros tenemos riesgo de deslizarnos si no atendemos con diligencia a lo que hemos oído. Y también tenemos en común el hecho de que ellos se encontraban en los umbrales de una oposición y nosotros nos estamos encontrando en los umbrales de una apostasía de los códigos ético-morales cristianos, que dicho sea de paso nos van a traer una persecución porque la han traído ya en cuanto a lo que es la ideología. La persecución ideológica ya ha comenzado. La ideología del cristianismo extendida en el mundo a causa de estos códigos ético-morales ya ha comenzado. Por lo tanto, los receptores de esta carta y nosotros tenemos en común estas dos cuestiones. Los dos, ellos y nosotros, podemos deslizarnos si no atendemos diligentemente a lo que hemos oído del Evangelio. Y tanto ellos como nosotros nos encontramos en los umbrales de una oposición que se va a ir incrementando. Teniendo esto presente, os tengo que decir en esta tarde, necesitamos prestar atención a lo que hemos oído con seriedad, porque si no lo hacemos, si tratamos al Evangelio superficialmente, entonces nos estamos poniendo en una posición de deslizamiento que cuando se recrudezca la noche, de seguro se va a hacer realidad en nosotros. Mirad, el deslizamiento en la iglesia está convirtiéndose en algo tan pronunciado que hoy, en este tiempo, hay parte de la iglesia metodista, Dios de mi corazón, la iglesia metodista. Cuando hablamos de la iglesia metodista, estamos hablando de Juan Wesley, estamos hablando de Jorge Whitefield, estamos hablando de Carlos Wesley. Cuando hablamos de la iglesia metodista, estamos hablando de una parte de la iglesia del Señor que nació en esos tres ministerios que he enumerado. Ha visto hombres santos en la historia, entre ellos están nosotros. Pues esa iglesia, Fernando, hoy, esa iglesia en su vertiente americana, en una parte de la misma, ya hoy han aceptado consagrar los matrimonios contra naturaleza. Preguntémosle, metodistas de América, o parte de los metodistas de América, ¿por qué habéis cedido? Y encontremos la respuesta en la voz de Dios. Porque no trataron con diligencia las cosas que habían oído. Como no habían tratado con diligencia las cosas que habían oído, como habían tratado el Evangelio superficialmente, de que les ha llegado la oposición, los gobiernos de sus estados han dicho: o consagráis el matrimonio homosexual, o todas las subvenciones gubernamentales se tienen que recortar. Y entonces han dicho: amor al fin y al cabo es, mientras que no sea promiscuo. Pero ¿por qué se han vendido tan rápido? Porque ya venían decayendo. ¿Y por qué venían decayendo? Porque no han prestado atención diligente a las cosas que han oído. Pero dejen América y vénganse aquí a Europa. ¡Vénganse a Europa! ¡Vénganse al país del que nació la Reforma Protestante! Todos vosotros sabéis
en Alemania, donde el cristianismo evangélico también ha cedido a consagrar los matrimonios contra naturaleza, plegándose a la ideología de género. Preguntémosle a los evangelistas alemanes, ¿por qué lo hacéis? Y te van a decir, porque al fin y al cabo lo hicieron los metodistas y llevan razón, es amor, mientras que no sea ateísmo. Pero la razón escondida es que había subvenciones gubernamentales que serían recortadas si acaso no bendecían esos matrimonios, y han aceptado en bendecirlos. Pero lo que les quiero decir en esta tarde yo es la caída de los metodistas en América, o parte de ellos, y la caída de los evangélicos en Alemania, ¿qué ha sido? ¿Una caída de hoy para mañana? ¿Que ha sido una caída inmediata? No, ha sido un deslizamiento. Cada vez le han ido dando menos importancia a las verdades del Evangelio. Cada vez las han ido mezclando más, las verdades del Evangelio con las verdades seculares. Y como cada vez han ido mezclando más el Evangelio con verdades seculares, han ido cayendo en un ecumenismo, que así se le llama. Y poco a poco se han ido debilitando. ¿Por qué? Porque no prestaron atención debida a las cosas que del Evangelio habían oído. ¿Cuántos me estáis entendiendo de verdad, de corazón? Levantad las manos, gritad ¡amén! Por lo tanto, yo os digo y me digo hoy, es necesario, no es opcional, estoy hablando en términos imperativos, es necesario que con más diligencia, con más interés, atendáis a las cosas que habéis oído, porque si no os profetizo sin ser profeta, de cierto os deslizaréis. Quiero que esta tarde despertar nuestra conciencia. Me siento impelido a predicar de lo que estoy predicando. Necesito deciros esta tarde, a vosotros y a mí. Necesito decírselo a mi mujer, necesito decírselo a mis hijos, necesito decírselo a mi familia. Necesito decir hoy, por tanto, es necesario, 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 necesario. Que con más diligencia atendáis a las cosas que habéis oído. Ya está bien de tratar el Evangelio como algo superficial. Ya está bien de tratar el Evangelio como algo social. Ya está bien de tratar al Evangelio como el entretenimiento de la tarde. ¡Ya está bien! Esto merece seriedad. Porque si no le tratáis con la seriedad que merece, os garantizo, os acabaréis deslizando. Y dicho todo esto, voy a predicaros. ¿Cuántos quieren recibir ahora la palabra? Abre las palmas para esa palabra. Mirad, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos denunciemos. Sobre todo cuando estamos en el umbral, cuando estamos en este umbral de cambio, cuando estamos en este umbral de oscuridad que se acentúa. Y nos comenzamos a deslizar, empieza ahora a bautizar el oído. Nos comenzamos a deslizar cuando legalizamos el pecado. Nos comenzamos a deslizar cuando tenemos pecados ocultos. Nos comenzamos a deslizar cuando caemos en una fe supersticiosa. Y nos comenzamos a deslizar cuando somos más parte de la organización que del organismo. Dejadme hablaros de estas 4 actitudes que nos debilitan
y nos hacen candidatos al deslizamiento, sobre todo cuando aparezca la parte más oscura de la noche. La primera de las actitudes que nos llevan a colocarnos en una posición de deslizamiento es cuando empezamos a maquillar nuestros pecados. Para ilustrar esto y hacerlo un poco más sabroso de digerir, dejadme ir al libro de Éxodo, en el capítulo 32. Los que leen la Escritura saben que en el capítulo 32 de Éxodo se nos narra uno de los pecados más graves de Israel. Faltaba el líder durante 40 días. El pueblo va donde Aarón y le dicen: no sabemos qué le ha pasado a este Moisés. ¡Haznos dioses que vayan delante de nosotros! Aarón es consciente de que Dios no tiene imagen y que hacerle imagen a Dios es pecado, pero así y todo dice que hace 2 becerros y le dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la esclavitud de Egipto. Hasta ahí todo está medianamente bien, en el sentido negativo. Pero lo que me llama poderosamente la atención es lo que dice el verso 5 del capítulo 32 de Éxodo. Te invito a que después lo leas en casa. Verso 5 del capítulo 32 de Éxodo. En ese texto, Moisés, que ya ha hecho los becerros, está delante de todo el pueblo. Y se le ocurre al sumo sacerdote de Israel decir: hoy proclamamos día de fiesta para Jehová, para Jehová, para Jehová. Y a mí se me hiela la sangre. Se me hiela la sangre. Porque ese sinvergüenza que ha creado imagen al Dios que no tiene imagen y que sabe que es pecado lo que ha hecho, intenta maquillar su pecado y lo intenta maquillar diciendo: Israel, hoy es día de fiesta para Jehová. Él dice que es día de fiesta para Jehová porque está intentando maquillar su pecado, lo está intentando legalizar. Pero mirad lo que dice Dios simultáneamente. En el verso 5 del capítulo 32, Aarón, en la falda del monte, dice: esto es fiesta para Jehová. Pero simultáneamente Dios, en el verso 7 del mismo capítulo 32, en el verso 7, 2 versos después, en el verso 7 Dios, de este mismo capítulo, y de forma simultánea, en la cima del monte, hablando con Moisés, le dice: Moisés, baja, el pueblo se ha corrompido. A ver si lo digo bien y vosotros lo entendéis. Tanto Aarón como Dios están hablando del mismo acto. Pero Aarón, en la falda del monte, dice: fiesta para Jehová. Y Jehová, en la cima del monte, dice: corrupción. Es decir, que a lo que Aarón en la falda del monte llama fiesta para Dios, Dios en la cumbre del monte lo llama corrupción. No se trata de lo que nosotros digamos que estamos haciendo, se trata de lo que Dios dice que nosotros estamos haciendo. Preguntad: ¿por qué Moisés, por qué Aarón en la falda del monte dice fiesta para Jehová? Porque intenta callar su conciencia, maquillando su pecado. Él es consciente de que no puede hacer imagen del Dios invisible, pero la hace. Y para callar su conciencia y maquillar el pecado, dice fiesta para Jehová. Dios dice corrupción delante del pueblo. No se trata de lo que tú digas, se trata de lo que dice Dios. A veces, nosotros decimos: se casan una vez en la vida, es una fiesta familiar, se casan una vez en la vida, Fernando no se van a casar más. Les hemos pasado por el altar delante del Señor, pero después de eso nos hemos ido a celebrar el enlace. Y en los enlaces actualmente se ha legalizado que se pueda poner una barra donde haya bebidas embriagantes, y como es gratis se puede beber sin límites. Pero además hemos legalizado que podemos traer señores y señoras que cantan, que normalmente usan letras obscenas,
les hemos pagado. Ahí están cantando de sus cenas, nosotros bailando al son de lo que nos sucede. Y ahí estamos, salves el que pueda, yo hablo en términos generales. Nos acordamos en la hora, ahí estamos. Y bebemos una vez tras de otra. Y lo maquillamos diciendo, es una vez en la vida que se casa. Eso decimos nosotros en la falda del monte. Pero Dios en la cima del monte dice, ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Nosotros decimos en la falda del monte, es una vez en la vida que se casa. Y Dios en la cima del monte dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dios en el monte dice una cosa y nosotros en la falda decimos otra, pero no importa lo que nosotros digamos, importa lo que dice Dios. Pero nosotros hemos legalizado que en las fiestas familiares haya alcohol y música obscena, y lo hemos legalizado, empezando por los responsables y terminando por la automóvil. No nos sacamos ninguno. Lo hemos legalizado. En España entera, sálvese el que pueda. Vuelvo a decir, en términos generales, las bodas cristianas son manchadas con alcohol y con música obscena. Y lo hemos dado por bueno. ¿Sabéis por qué? Porque nos parecemos a Aarón. Queremos tranquilizar nuestra conciencia, maquillando nuestros pecados. No estamos tratando con seriedad al Evangelio. Por eso somos candidatos a deslizarnos. Hay algunos que no necesitan que sea una boda, ya un pedimiento le es suficiente. Hay otros que les es suficiente un cumpleaños y hay otros que hasta la presentación del niño les vale. A la rapidez que vamos, cambiar el sillón va a ser motivo suficiente para hacer una fiesta ilegal, legalizándola nosotros. Pero no se trata de lo que nosotros digamos en la falda del monte, se trata de lo que diga Dios en la cima del mismo. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten, gloria a Dios. Tratando superficialmente lo que hemos oído. ¿Pero qué me decís de la IMV? No es un jeroglífico egipcio. IMV, ingreso mínimo vital. Podría hablar de este como otras distintas ayudas gubernamentales. Si me preguntáis, ¿estás en contra de ellas? Digo, no. No para aquellos que realmente cumplen con los requisitos establecidos en el gobierno sin necesidad de mentir y maquillarlos. Pero el ingreso mínimo vital, como en tantas otras ayudas gubernamentales, hay muchos dentro del pueblo del Señor que mienten en el papel oficial. Pero después intentan acallar su conciencia y dicen, pastorcico, yo a la asistente social le dije todo tal cual es. Sí, pero en el documento oficial, ¿qué es lo que dijiste? En el documento oficial has mentido. Quizás es verdad que a la asistente social le has dicho todo tal cual es, pero en el documento oficial has mentido. Pero intentamos tranquilizar nuestra conciencia. Y algunos, sálvese el que pueda, hasta lo damos por válido. ¿Por qué? Porque estamos en la falda del monte diciendo fiesta para Jehová, pero Dios está en la cima diciendo corrupción. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no estamos tratando con diligencia las cosas que hemos oído y nos estamos colocando en la posición de deslizarnos. Pero no solo los eventos familiares en fiesta, no solo lo que son las ayudas económicas gubernamentales, que podemos hablar de los negocios. Las pesas tienen que ser justas. Dice ya Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo dice que trabajemos honestamente con nuestras manos. El trabajo tiene que ser honesto y justo, pero es verdad que lo es. Hace mucho alguien me llamaba por el teléfono y me ofrecía para venderme unas ropas que yo vendo, el Fernando lo sabe, más que yo la vendo la Tony, unas ropas. Y me ofrecía algo que era marca
importante a un precio irrisorio. Me vi obligado a preguntarle, ¿pero es bueno? Y él me dice, es imitación. Cuando le hago 2 preguntas más, llego a la conclusión de que es falsificación. Porque una cosa es la imitación y otra es la falsificación. Con mis preguntas, yo entiendo que no es imitación sino falsificación. ¿Pero por qué me dice que es imitación? Porque está en la falda del monte, intentando maquillar su pecado. Él sabe que es falsificación, pero me dice es imitación. Intenta tranquilizar su conciencia. Pero Dios, en la cima del monte, no dice que es imitación. Dios dice en la cumbre del monte, es falsificación. Nosotros en los negocios decimos, es imitación, pero Dios dice que es falsificación. Y no se trata de lo que nosotros digamos, se trata de lo que diga Dios. ¿Qué me decís de las casadas solteras? Las casadas solteras. ¿Sabéis que hay casadas solteras? Que hay mujeres en nuestro pueblo que están comprando pagas gubernamentales por ser madres solteras cuando realmente tienen marido. Y cuando vas y las reprendes, te dicen, no, pastor, es que nosotros no estamos casados por los civil. Están intentando tranquilizar su conciencia. Con esa expresión lo están intentando tranquilizar. No estarás casada por lo civil, cariño, pero estás casada por lo religioso que oramos por ti y también por lo cultural. Es decir, que tú tienes marido, pero conocemos todo. ¿Cómo ahora estás diciendo que no tienes marido al gobierno? Pero tengan tranquilizar su conciencia y dicen que civilmente estamos casados. Es decir, estamos en el papel de Aarón, que en la falda del monte dice esto es fiesta para Jehová, pero Dios en la cima del monte dice eso es corrupción. Y vuelvo a reiterar y no me canso de hacerlo. No se trata de lo que tú y yo digamos, se trata de lo que diga Dios. ¿Cuántos me estáis entendiendo? Levanten por favor su mano al cielo, digan gloria a Dios. Y todas estas pequeñas cosas, pequeñas entre comillas, todas estas cosas son como las zorras pequeñas que acaban echando a perder la viña. ¿Sabes por qué estamos legalizando todo esto? Porque no estamos atendiendo lo que hemos oído con la seriedad divina. Es por eso que hoy tengo que decir, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mirad, cuando vamos acumulando una cosa tras de otra cosa, porque estamos intentando maquillar nuestros pecados, al final lo que ocurre, prestad atención a lo que voy a decir ahora, al final lo que ocurre es que maleducamos a la conciencia hasta el punto de que la quedamos muda. Voy a volver a decirlo y voy a intentar explicarlo. Cada vez que vamos legalizando estos pequeños pecados, cuando vamos legalizando todos estos pequeños pecados que hemos enumerado y otros que no hemos enumerado, cuando los vamos legalizando, lo que eso va provocando en nuestro interior es que va maleducando a nuestra conciencia hasta el punto que la conciencia llega un momento en que se queda muda. Pero yo hoy tengo la palabra del Señor para ponerle voz a tu conciencia. Tengo la palabra del Señor para despertar a la conciencia que se me ha dormido. ¡Aleluya! ¿Cómo es posible que el David perseguido, ese David que era prófugo de la justicia sin causa, sea tan sensible, y sin embargo el David maduro que está en el trono sea tan insensible? ¿Qué ha pasado con el David de la cueva cuando es perseguido por sus suegros sin haber hecho nada merecedor de persecución? ¿Qué ha pasado con ese chaval? Ahí está, en el final de la cueva. Saúl, su perseguidor, injustamente perseguidor, ha entrado en la cueva sin saber que David está de espaldas a él. Los que están junto con David le hacen la interpretación de la situación
Y dices, ya está, esta es la exégesis, Dios te lo ha entregado. Ve y mátalo sin misericordia. Al fin y al cabo tú eres el rey ungido y eres el desechado de Jehová. Ve y mátalo. Es Dios el que te lo está poniendo. En primera instancia coge su espada y empieza a caminar en dirección a Saúl. Pero cuando llega donde es su conciencia, que está bien educada, porque su conciencia estaba educada por la palabra del Señor. Y aunque estaba escuchando rumores, aunque le daban interpretaciones erradas, aunque el demonio le quería equivocar, como su conciencia estaba bien educada con la palabra del Señor de que se va acercando a Saúl, le resuena la palabra en su conciencia. Nunca jamás levantarás tu mano contra el ungido de Jehová. Esa palabra estaba diciendo, a los que Dios unge tan solo Dios los puede destruir. Al que Dios levanta tan solo Dios lo puede matar. Tú no eres quien. No levantarás nunca tu mano contra el ungido de Jehová. Y de que ha llegado cerca de él no ha sido capaz de matarlo. Le ha cortado la orilla del manto. Y por cortarle la orilla del manto se ha sentido mal en su conciencia. ¿Por qué? Porque en la cultura de la que él venía, el manto era parte de la persona. No lo ha matado, pero por cortarle el manto, ¡ay! Se ha sentido mal. ¡Ay! ¿Para qué le ha cortado el manto? Pero si es un canalla que le está persiguiendo sin causa. Pero si te quiere quitar la vida ya. Pero es que mi conciencia se ríe con la palabra. Es que yo atiendo con diligencia y seriedad a las cosas que he oído. No. Yo le digo, pero David, mátalo. Yo dice que no lo mato. Pero si es un canalla que se merece la muerte, dice que no lo mato. Que mi conciencia está educada en la palabra. Yo sí le presto seriedad. Yo sí le pongo diligencia. Yo sí le pongo atención a lo que he oído. Por eso mi conciencia no me permite. Ahí lo tenéis. Al sensible. Qué maravilla, ¿no? Pero ha pasado el tiempo. Ahora ya es rey. Con corona, con cetro, con trono. Ha adulterado. Y ha matado al marido de aquella con la que ha adulterado. Es adúltero y asesino. Y su conciencia no la ha reprendido. Ni una voz de reprensión de su conciencia. Ha dormido con la mujer que no era suya y ha matado a su marido. ¿Saben qué ha hecho al día siguiente? Al día siguiente se ha montado el caballo y se ha ido a ponerse una corona en una victoria. Y ha terminado y se ha comido un bocadillo de jamón con el cuerpo del otro día caliente. ¿Qué le ha pasado a David? Si le preguntásemos a David, ¿qué te ha pasado? Que tu conciencia no te ha levantado la voz en tu adulterio y un asesinato cuando antes por cortar el borde del manto tu conciencia no te ha dejado dormir. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, David? Que ha necesitado venir Natán con una palabra, que hace que la palabra es más grande que la conciencia. Pero fue cuando vino Natán y le dijo, ese hombre eres tú. Entonces dice, ¡ay! He pecado. ¿Ah, no te has dado cuenta? No, dice el texto. Dice que llegó Natán y dice, ese hombre eres tú. Y dice David, ¡ah! He pecado. Pero no te das cuenta que eso de acostarte con la mujer no tuya es pecado y matar al marido es más pecado todavía. Pero es que no te das cuenta. No, su conciencia se te ha caído tanto que necesito la reprensión profética. Pero le preguntamos a David, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado de aquella cueva hasta el trono? ¿Qué te ha pasado, David? Si David no tuviera donde defendería lo único, la política del palacio. La política del palacio me ha matado. Me casé a Salomón con la hija del rey egipcio. Lo que me interesaba, porque no la traje no quien los aguante, venden de todo, ¿sabes? Es que me interesaba, digo que venden golosinas, venden patatas, pero es que me interesaba lo líquido. La pasé al niño con ella. Y con los asirios hice ciertas transacciones comerciales. Bien no estaban, pero yo la maquillaba, ¿sabes? ¿Por qué? Porque era interesante para el reino. Y allí incurrí, y allí maquillé, y allí legalicé. Y fue legalizando, y fue maquillando, y fue incurriendo. Y tanto maltrató a la conciencia, tanto la maleducó, maquillando sus pecados, legalizándolos. Tanto abusó de la falda del monte diciendo esto es fiesta para Jehová, aunque Dios desde encima del monte decía eso es corrupción. Tanto abusó de las bodas, de los pedimientos, tanto abusó de cambiar el sillón y hacer la fiesta, tanto abusó de las pagas gubernamentales a cambio de mentiras, tanto abusó de lo que son coger géneros que no merecen la pena cogerlos porque vienen manchados, pero tanto lo permitió que la conciencia se le cauterizó. No podemos seguir legalizando pecados. No podemos seguir diciendo en la falda del monte
pecados, también los deslizamos cuando tenemos pecados en la trastienda. No se pueden tener pecados en la trastienda. Los pecados hay que pasarlos por el filtro de la confesión y el arrepentimiento para recibir el perdón de Dios. El pecado que se mantiene en la trastienda y no pasa por el arrepentimiento y la confesión no recibe el perdón de Dios. Sigue estando ahí. Dejadme tomar una historia bíblica para hacerlo más sabroso. Voy a usar al personaje de Gedeón. Jueces capítulo 6, sin necesidad de leerlo, pero anotadlo para después leerlo en la casa. Jueces capítulo 6. En el capítulo 6 de Jueces está Gedeón. ¿Dónde está Gedeón? Gedeón se encuentra en el lagar. ¿Y qué está haciendo? En el lagar está separando la paja del trigo. ¿Pero eso dónde se hace? Eso se hace en la era, al aire libre, pero él lo está haciendo en el lagar. ¿Por qué? Porque los amalecitas vienen y le quitan las cosechas. Está amedrentado y está haciendo la separación de la paja y el trigo en el lugar inadecuado. Pero ahí se aparece el ángel de Jehová. Y le dice: varón, esforzado y valiente. Esforzado sí, valiente no era, porque estaba escondido en el lagar, por eso tenía miedo de hacerlo en la era. Pero ya sabéis que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios, en nuestro presente de ruina, es capaz de vernos en nuestro futuro de éxito. Bueno, eso estamos que lo entendimos nosotros. Vamos a ver. Varón esforzado y valiente. Y le viene a decir el ángel, por palabra de Dios, que él es el señalado por la deidad para ser el libertador. Y cuando el ángel le transmite ese mensaje, estoy reduciendo la historia, cuando le transmite ese mensaje, Gedeón le dice: ¿de qué me estás hablando, ángel? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué Dios me estás hablando? ¿Que te ha mandado Dios y nos tiene dejado Dios aquí? ¿Que nos tiene dejado en su mano? ¿Que los amalecitas, después de todo año trabajando, nos vienen a quitar las cosechas? ¿De qué Dios me estás hablando? Y dice Gedeón en el verso 13 del capítulo 6, mira lo que dice Fernández. Dice: ese Dios del que tú me hablas, me habló a mí mi padrecito. Mi padre me hablaba en casa de ese Dios. Nuestros padres nos hablaban de ese Dios, de las maravillas, de los milagros, de los portentos. Pero yo ese Dios lo veo. Lo que quiero subrayar aquí es que Gedeón está confesando que su padre en casa hacía cultos familiares. Le transmitía las hazañas. Quedamos con eso. Su padre en la casa le transmitía las hazañas de Dios. Sigue la historia y le dice el ángel a Gedeón: mira, Gedeón, ¿sabes qué me ha dicho Dios? Que te diga que cojas el segundo toro delante de tu padre. ¿Y qué hago con él? Y se derriba el altar a Baal que tiene en el patio de la casa. A ver si yo explico bien esto. El padre de Gedeón enseña religión cristiana en casa, pero tiene un altar a Baal en la trastienda. A ver las incompatibilidades. A ver cómo se puede decir amén y aleluya aquí y decir otras palabras en otro lugar. Este enseña cristianismo, las hazañas de Dios en casa, pero tiene un altar a Baal en la trastienda. Coge el segundo toro. Preguntadme, ¿por qué el segundo toro? ¿Dónde estaba el primero? El primer toro, el padre de Gedeón, como buen israelita, lo había ofrendado en primicias, porque el primogénito de todos los animales había que ofrendarlo. A ver si digo bien esto y vosotros me entendéis. Y a ver si ninguno os sentís identificado con esto. Yo os guardo de todos lados. El padre de Gedeón hace cultos familiares y enseña la palabra en casa. Y es ofrendante de primicias. Pero que ofrenda primicias y predica de Dios en casa, tiene un altar a acera en la trastienda. Hay gente que ve los cultos, que levanta las manos, que dice amén y gloria a Dios, que cita la Biblia, que participa del pacto, pero tiene pegados en la trastienda de la casa. ¿Pero qué le dice Dios a Gedeón? Gedeón, Dios me ha dicho que vas a ser libertador. Pero
libertador. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Desde aquí te digo, no se cumplirá el propósito de Dios contigo con altares a Baal en la trastienda. No se puede ser libertador con altares a Asera y a Baal en la trastienda. Es por eso que el mandamiento divino es: coge el segundo toro y destruye el altar. Solo entonces podrás ser libertador. Te vas a quedar sin cumplir el propósito de Dios porque no te da la gana de destruir el altar a Baal que tienes en la trastienda de la casa. Te vas a quedar sin cumplir el propósito de Dios porque no te da la gana de confesar, arrepentirte y pedir perdón de ese pecado. Tu propósito no fluye a menos que tu altar se derribe. ¿Cuántos están entendiendo eso? Levantan las manos a lo alto, gritan: ¡Gloria a Dios! Pero no solo estás en el peligro del deslizamiento por maquillar pecados y por tener altares de pecados en la trastienda de la casa, también estás en ese riesgo a causa de haber entrado en la superstición cristiana, entre comillas. Hay mucha superstición cristiana. Por eso decimos: estamos como nunca. Es verdad, estamos como nunca. Sí, es verdad. Solo en qué sentido, pues. Estamos como nunca. ¿Cómo está gozando? Todo el mundo está gozando. Hoy que nos publicitamos todo, todavía no he encontrado a uno que me muestre vacío. El papel está vacío. El patio no está vacío. Así alguien me lo enseña vacío. No. Siempre nos enseñan el patio no está lleno. Y deja uno. Culto de gloria. Y deja uno. Culto de megagloria. Y deja uno. Culto de hipermegagloria. Y toda la gente, yo también. Veo una sola. A mí me gusta eso, creo en eso. Y he experimentado a Dios en el área del físico. No estoy negando esa verdad. Estoy diciendo que esa verdad por sí sola no sustenta tu vida cristiana. Que tu vida cristiana se sustenta cuando tú prestas seriedad y diligencia a lo que hemos oído. Porque si no, te deslizas. Pero hay muchos que se deslizan porque maquillan el pecado. Hay otros que se deslizan porque ocultan pecados. Y hay otros que se deslizan porque abrazan la superstición cristiana. Estos últimos se parecen a aquellos que aparecen en el capítulo 7 de Jeremías. En el capítulo 7 de Jeremías aparece el pueblo de Dios que aquel entonces que era Israel. Y todo el pueblo se está riendo de Jeremías. Léanlo en el capítulo 7. Se están todos riendo de Jeremías y le están diciendo: ¡Jeremías! ¡Jeremías! ¡Templo de Jehová! ¡Templo de Jehová! ¡Templo de Jehová es este! ¿Saben por qué le respondían a Jeremías riéndose con estas palabras? Porque Jeremías le llevaba predicando muchísimo tiempo y le estaba diciendo a Jeremías: mirad, Dios me ha dicho que os diga que con venir al templo no está todo arreglado. Dios me ha dicho que os diga que Él sabe que una cosa es como sois en el templo y otra es como sois en la casa. Me ha dicho que os diga que Él os ve en el templo, pero os ve en el negocio. Y me ha dicho Dios que os diga que como no cambiáis, viene Nabucodonosor al frente de los ejércitos caldeos. Y me ha dicho Dios que os diga que no solo va a destruir la ciudad, sino que va a destruir y le va a meter fuego al templo. Y cuando decía esto último, estos se aferraban al templo como una fe supersticiosa y decían: ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo van a destruir el templo? Este es el templo de Jehová. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es eso. Daban a entender con esa fe supersticiosa en aquellas piedras, como que aquel templo, como que aquel edificio no se podía destruir nunca, sencillamente porque según ellos llevaba el sello de Dios. Pero Dios al final lo destruyó, ¿verdad? Claro, es que Dios ahí está en sintonía con Dios en Jesús.
acordáis la única vez que hemos visto a Jesús violento? Jesús violento, cuidado, cuidado, Jesús es valiente. Tengo algunos por ahí que son nerviosos porque valiente, pero es que este se queda valiente. Pues yo la foto de cuerda, me pegó las patadas a la mesa. Son todos los animales. Y dice que no se ha nadie pasar con nada cortando los ojos. ¿Qué dice Dios al final? ¿Qué dice Jesús al final? De esa escena violenta. ¿Qué dice Jesús? Dice, habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y esto tenía que ser casa de oración para todas las naciones. No se trata del templo, se trata de la ceremonia. Jeremías tiene la palabra de Dios. Me ha dicho Dios que cambiáis, pues el templo se destruye. Pero aquellos en su fe supersticiosa dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y nosotros hoy día estamos cayendo en el mismo error. Porque hay muchos que se piensan en convenir al culto. Voy al culto todos los días. Todos los días. Voy al culto hasta cuando no hay culto. Yo al culto hasta cuando no hay culto. Voy al culto todos los días. Y cuando abrazamos la ceremonia del culto, que es necesaria, cuando abrazamos la ceremonia del culto con esta fe supersticiosa, hacemos del culto un silenciador más de conciencias. Porque vivimos como queremos y pensamos que con entrar aquí, poner cara y con acercarte al altar, órame, la larga. Tuve una oveja hace mucho tiempo en un sitio del cual no me quiero acordar, que se levantaba cuando le habían llamado, y cuando le habían llamado también se levantaba. Predicase de lo que predicase siempre lloraba. Si no te vas a mis padres, siempre está quebrantada, hermana, quebrantada, Señor, está quebrantada. Está quebrantada, no. Es que ella se pensaba en venir al templo y hacer, y que después yo le pusiera la mano, ya estaba perdonada. Pero eso no funciona, chicos, es una supersticiosa. El perdón de los pecados no viene por venir al templo ni porque el mundo ponga la mano. El perdón de los pecados viene por la confesión y el arrepentimiento de los mismos. Llegó un momento que aquella mujer tanto se levantaba que un día ya y me había cortado la mano. Porque ya tenía cierta edad y me daba puntos, pero ya llegó y... Digo, ¿por qué? Dice, Dios lo sabe. Digo, ya, yo también lo quiero saber. Porque ella siempre me decía, Dios lo sabe. Digo, ya, yo también lo quiero saber. Patrocito, ¿cómo me lo dice? ¿Por qué? Porque había que sacarlo de su error. Pero os pregunto yo a vosotros, después de tanto tiempo, ¿cuántos siguen abrazando esa fe supersticiosa? ¿Cuántos siguen abrazando la fe supersticiosa de creer que por venir al culto lo tienen todo hecho en su relación con Dios? ¡No es verdad! Hay algunos que vienen al culto y porque sienten la presencia del Señor, yo no digo que no la sientan, pero porque sienten la presencia del Señor se creen que están perdonados. ¡No es verdad! Voy a decirte una verdad que ojalá te taladre la conciencia. Dios te puede bendecir y a la misma vez no aprobarte. La bendición de Dios no siempre es sinónimo de su aprobación. ¿Se acuerdan de Sansón? Para ilustrar esto, ¿se acuerdan de Sansón? ¿Estaba bendecido por Dios Sansón? ¿Dónde le venían las fuerzas de Sansón? ¿Del gimnasio? No. La Biblia dice, y venía la mano de Dios sobre él. No era el gimnasio, era la mano de Dios. Y venía la mano de Dios sobre él. Y cogía la mirada de algo, un montón, dos montones, tres montones. Pero después mataba leones y tocaba con sus manos y rompía el voto de Nazareo. El cierto paso dice, vino la mano de Dios sobre él y tomó las puertas de Gaza. Las puertas de Gaza no son las puertas de una casa, eran las puertas principales de la muralla de la ciudad. Eso empezó por helada. Dice que las arrancó y se las llevó al monte. Cuando hizo eso, ¿de dónde venía? Una noche de vigilia de oración. A ver, los que se acuerdan de la Biblia, ¿qué venía? Venía de esta comunión con Dios. ¿Con Dios? No. Venía de pecar de la forma más. Allí venía. Pero a mí el texto me rompe y me mata. Y si el Espíritu del Señor viene sobre él por los dineros de oficio. Y si cogí los puntos de gasto por todo, a los dejo al mundo. Yo le digo a Dios, yo, a ver, anda con el que está últimamente con los querubines y los
desafine. Digo, ¿sabes dónde viene? Que te lo digo. A mí no me gusta decirlo, pero todo lo que me lo digo. Claro, yo estuve por hacer de confidencia con Dios, no estuve por decirle a él que te voy a decir dónde viene. ¿Ya te lo digo? Y Dios me dijo, no, si ya lo sabía, ¿no? Yo soy omnisciente. Estoy bendiciendo para prolongarme mi misericordia. Pero mi bendición no quiere decir que yo lo estoy aprobando, evidentemente no lo estoy aprobando, es un pecado perdido. Es un lascivo que peca una y otra vez, es el mismo pecado. Si es que este no varía de pecado, es que he estado cegado con el mismo pecado. Claro que sé que es un pecado. Pero ¿por qué lo bendices? Porque le prolongo mi misericordia. A ver si con mi bendición soy capaz de traer convicción de pecado. Un hombre bendecido por Dios, el pecado. Esto que os cuento es real. Un hombre de Dios, como Sansón, bendecido por Dios, pero el pecado. Y cuando su pecado se descubre, tengo una entrevista con él, sentado, solo, hablando, y me dice, ¿te vas a creer lo que te voy a contar? Y yo, cuéntamelo. Dice, tanto el pecado que solo Dios. Y te digo, me lo creo. Digo, ¿qué sensación tenía después de que tú usabas Dios con el pecado? Sentí una condición de pecado poderosa. Era Dios creando convicción de pecado por su amor. Porque yo me sentía indigno de ser usado, pero Dios me usaba a morir. Y desde que me usaba Dios, yo me quería morir. Me quería morir. Porque yo le decía, ¡ah, justicia, ven! No me bendigas. Esos son para los que, aunque pecan, todavía son sinceros con Dios. Luego están otros que pecan y no son sinceros con Dios. Y estos son los que equivocan la bendición con la aprobación. Estos son otros que han perdido ya toda sensibilidad, que están hartos de pecar y la bendición y dicen, bueno, cuando me bendice no perdonamos. Pero yo te quiero decir que bendición no es sinónimo de aprobación. Te quiero decir que con venir al culto no tienes todo hecho. Te quiero decir que porque Dios te bendiga de vez en cuando no está diciendo Dios que te apruebe. Porque el Israel del desierto era un Israel pecador. ¿No lo dice el profeta? Dice Israel del desierto. Durante los 40 años del desierto me rendiste culto a mí. Mentiroso Israel. Le rendiste culto a Moloch y a Dios. Eso dice la Biblia. Y no dice la Biblia que cuando Josué llegó a la tierra prometida le tuvo que circuncidar a todos, porque llevaban 39 años sin circuncidarse. El Israel del desierto es un Israel pecador. Adoraba a Ilim y a Moloch y no circuncidaban a los niños. ¡Pecadores! Pero Dios todos los días los bendecía con una nube para que el sol les molestase. Por la noche los bendecía con una columna de fuego para que no sintiesen frío. Durante todo el día los bendecía con un millar con la ropa que no se deterioraba. Cada día los bendecía con pan que venía del cielo y con una roca que los perseguía y les daba agua. ¿Estaban bendecidos? Sí. ¿Estaban aprobados? ¡No! No te equivoques, con venir al culto no lo tienes todo hecho. Ni porque Dios te bendiga en vez en cuando tampoco. Es necesario con más atención que escuchemos las cosas que hemos oído. No se trata de que Dios te bendiga, se trata de que Dios te bendiga. Reprendo toda superstición religiosa que es el fruto de no haber atendido con diligencia a lo que hemos oído. Pero que quiera Dios hoy, y la palabra del Señor te atraviese la conciencia, esclarezca el entendimiento para que comprendas o que atiendes bien a lo que has leído, o estás en peligro de deslizarte, sobre todo con el futuro inminente que nos aguarda. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten un poderoso y un vivo ¡Gloria a Dios! Para terminar y orar, preparando las alabanzas que tengáis. Para terminar y orar, si no atendemos con diligencia lo que hemos oído, somos candidatos firmes al deslizamiento. Somos candidatos firmes a ser nominales en la iglesia, pero no vitales. Somos candidatos a ser parte de la organización, pero que no del organismo. Corremos el riesgo de ser como Sardis en Apocalipsis 3:1. Qué mensaje tan triste le da Dios. Dice Sardis, dice, aquí está la iglesia del Señor. Dice ya, que tiene el nombre de que está viva.
¿Sabes qué? Yo digo que es importante. Y no se trata de lo que digas, se trata de lo que digo yo. Tienes nombre de que vives, pero la verdad es que estás muerta. Cuidado, que no se trata de lo que diga Aarón en la falda del monte. Se trata de lo que diga Dios en la iglesia. No se trata de lo que nosotros digamos, se trata de lo que diga Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que lo merecemos. Dale importancia